Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a tener que poner una bolita de cristal porque vamos a hablar de... Una parte importante que nosotros queremos plantear a ustedes es, ahora sí, disertar de las iniciativas que se han presentado a últimas fechas y que a nuestro juicio forman parte de un riesgo en cuanto a la falta de claridad, falta de técnica legislativa y lo que más nos preocupa, falta de conocimiento de la realidad mexicana por parte de los señores legisladores. Es algo muy grave a mi juicio que pueda generarse ese tipo de decretos. A manera de ejemplo cito una reforma que hay complementaria al teletrabajo que no es más que un parche mal hecho. Otro tema, la cuestión del outsourcing, una cuestión que tanto se ha emitido una laraca fundamental para poder decir que está mal, pero no lo regulan, simplemente lo limitan a 3 meses de utilidades con determinado procedimiento. Insisto, todos son proyectos. Tenemos el otro tema muy desagradable, el incremento de la cuestión penal en materia de delitos de seguridad social, que se me hace muy desagradable, no porque se tenga que estar reprimiendo la conducta delictiva de las personas, sino porque, como siempre, el particular es el culpable de todo. ¿Qué pasa con las autoridades? Siguen cada vez más libres, siguen siendo cada vez más arbitrarias, y el mejor ejemplo lo tenemos ahorita con el tema de la cuestión energética, en donde si no te gusta lo que hago, reformo la Constitución. Y eso me hace reflexionar un tema muy importante de los 80s. Para quienes somos jóvenes, recordemos la nacionalización de la banca. Se emite el decreto y se emite la reforma constitucional para legalizar esa situación tan particular, tan controvertida, que dio pie para muchísimas cuestiones, y en donde la Corte dijo la Constitución se puede modificar por el legislador permanente y por tanto es improcedente los medios de impugnación que se hagan. Ahorita, afortunadamente, ya no tenemos la limitación de la Corte, gracias a la firma que México ha venido haciendo en distintas épocas, no ahorita, para poder aceptar la intervención de organismos internacionales para poder verificar el cumplimiento de la seguridad y salvaguarda de los derechos humanos, que son mucho más amplios que nuestras famosas garantías contempladas en el primer capítulo de nuestra Constitución, la parte dogmática, artículo 1 al 29 en su momento, y por extensión el 31, fracción cuarta. Hoy tenemos esa prevalencia y es muy importante que nosotros estemos conscientes de ello. Independientemente de las controversias gratuitas que estamos viendo con el tema energético, en donde, como siempre, se menosprecia y se ataca al Poder Judicial. Aquí la parte medular es el que ataca tiene obligación jurídica de probar. Y alguien que ataca sin probar, evidentemente que tiene un problema jurídico. Y ahí debería de haber alguien que le esté diciendo, oye, aquí hay un problema. Porque aquí la cuestión de nuestros poderes es que deben de estar cada vez más divididos de manera más expresa, más estricta. No deben de estarse atacando, deben de estarse armonizando. Y no decir que yo soy más importante que otro. Ha habido muchas ocasiones que en México se menciona la mayor autoridad es el Ejecutivo Federal. Gran error. Es el Ejecutivo Federal junto con los otros 2 poderes. Porque recordemos que nuestro pacto federal, nuestra Constitución, señala de una manera muy clara que hay 3 poderes de la Unión. Otro tema también muy controvertido, sin lugar a dudas, es la mayoría que tiene determinado partido ahorita en el gobierno para poder manejar como aplanadora las reformas que se presenten. Eso también es un problema grave, pero también recordemos que hay soluciones a nivel internacional. Queremos hacer reflexión en todo tipo de iniciativas que se están presentando. Recalco, tema del outsourcing con el tope de 3 meses y promedio de los últimos 3 años en su caso. Tema de cuestiones penales, fiscales en materia de seguridad social. Una reforma al reciente teletrabajo en donde se dice, no, es que esas partidas que se le paguen al trabajador por las ayudas proporcionales de luz y de internet no serán sujeto de integración del salario, pero defínalo bien. No son integrantes de salario, pero ¿qué pasa con impuesto sobre la renta? Todo ello nos deja un mal sabor de boca porque seguimos insistiendo en el tema de la falta de conocimiento de los señores legisladores, en donde no se conoce una realidad en México y no se conoce una armonía legal. Simplemente es algo que se les ocurre, lo avientan y después empiezan a parchar.
Eso es algo sumamente grave porque desconcierta a las gentes, desconcierta a la población en general, a la que sí les afecta todo ese tipo de decisiones. Tenemos ahorita en ciernes un problema muy grave, la cuestión electoral, en donde lo más importante es que se vote, se tome la decisión que se tome. Hay que cuidar el voto, hay que cuidar cómo se lleva a cabo el conteo, qué juridicidad hay o no en el tema de la situación de las elecciones. Aquí hay una controversia también importante, el pacto que ha firmado el Ejecutivo con diversos ejecutivos estatales, la mención que hace el Instituto Nacional Electoral, porque hay una situación particular que debemos de considerar. Si el Instituto Nacional Electoral es objetivo, neutral y cumple con la ley en todos sus actos, él debe de validar o no validar las elecciones, los nombramientos, todo tipo de situaciones particulares en la materia de las elecciones. El hecho de que las autoridades a nivel ejecutivo, federal y estatal se comprometan a respetar, pues hay las leyes. No se trata del ejecutivo federal o estatal, se trata de que se respeten las leyes, que se cumplan las leyes. Porque recordemos que un problema grave que tenemos en México es el desconocimiento de las leyes por su falta de aplicación. Ahí es donde pierden vigencia las normas y sobre todo viene la violación fundamental de los derechos. Ya recordemos por ahí un principio de un gran pensador, cuando dice la Constitución de cualquier país no es para gobernar ese país, sino también para cuidar al Estado que no abuse de los gobernados. Por lo tanto, la Constitución debe de ser intocada de manera indiscriminada. Sí ha habido muchas reformas, sí ha habido muchos movimientos, etcétera, mal hechos, bien hechos, como ustedes los quieran tomar. Sin embargo, la idea es que dentro de la dinámica jurídica de nuestro país, las cosas vayan para bien, no por mayoría, sino por razón de ser. Es decir, que la esencia esté congruente con las necesidades en un momento determinado de nuestro país y que no se sigan emitiendo iniciativas por kilo, sino que sean iniciativas con un valor muy importante para enriquecer la cuestión jurídica de nuestro país y la cuestión de aplicación de nuestro país, que sean normas que realmente tengan una vigencia, que realmente tengan un respeto por todo tipo de autoridades. El artículo 1 constitucional menciona que deben de aplicarse los derechos humanos de manera indiscriminada por cualquier tipo de autoridad. Bueno, señores legisladores, ahí también les va para ustedes. Ese artículo 1 también les pega a ustedes. O bien, si les empieza a fastidiar, lo van a modificar. Esas son las partes desagradables. Se quejaban de las aplanadoras de antes, pues siguen siendo ustedes una aplanadora. Tengan cuidado con lo que están haciendo, tengan cuidado con no seguir perturbando la estabilidad que tenemos ahorita tan frágil en este país en el tema económico, del cual queremos recuperarnos a la mayor brevedad posible. Esperemos que estos comentarios nos sirvan de reflexión. Tenemos manera de canalizar las situaciones particulares, pero obviamente que cuando la gente se cierra, no podemos presentar modificaciones que pudiera haber favorables a determinadas situaciones. Ya lo sabes, queremos hacer de tu conocimiento esta situación, simplemente son iniciativas, esperemos la formalidad de que se cumpla en la publicación diario oficial de la Federación para poder hacer mayor énfasis sobre cada una de ellas. Como siempre, si te gustó, ese pulgar arriba, suscríbete, esa campanita te va a avisar el material que pongamos a tu disposición y nos vemos en la que sigue.